Imagina que heredas de tu padre un puñado de denarios de plata. Sabes que con 2 de ellos compras un par de sandalias o pagas una semana de comida. Un día, el Estado te paga con monedas nuevas. Pesan igual, tienen la misma forma, pero suenan distinto al caer sobre una mesa. Las miras con desconfianza. Su brillo es apagado, el borde deja ver un metal oscuro. El comerciante del foro te las acepta, pero te pide 4 por el mismo par de sandalias. No es que tu dinero haya perdido valor de la noche a la mañana. Es que el Estado ha empezado a emitir monedas con menos plata, y todos lo saben. A partir de ese momento, cada vez que llega una nueva remesa, la desconfianza crece, los precios suben y la buena moneda desaparece de la circulación. Así comenzó, sin decretos ni hiperinflación instantánea, el largo derrumbe de la economía romana. Cuando Octavio se convirtió en el primer emperador con el nombre de Augusto, en el año 27 a.C., heredó un sistema monetario en ruinas por décadas de guerra civil. Su solución fue simple y efectiva. Fijó el denario como la moneda de plata de referencia. Cada denario debía pesar 3,9 gramos y contener casi un 98% de plata pura. Para que nadie dudara, hizo grabar en las monedas su propio retrato y las letras IMP César, una garantía de Estado. Esa confianza permitió lo impensable, que un panadero en la Galia, un comerciante de aceite en Hispania y un legionario en Siria usaran las mismas monedas, con el mismo valor, sin necesidad de cambiar divisas. El historiador Plinio el Viejo, escribiendo en el siglo I, calculaba que solo en el comercio con la India salían del imperio 100 millones de sestercios al año, una cifra astronómica. Pero el sistema resistía porque las minas de plata de Hispania, especialmente las de Cartagena, producían toneladas de metal cada año. Pero ese equilibrio dependía de 2 pilares: conquistas constantes que aportaran botín, y minas que no se agotaran. Cuando el emperador Trajano conquistó Dacia, la actual Rumanía, en el año 106, trajo a Roma 165 toneladas de oro y 300 de plata, según dejó escrito su propio biógrafo. Con ese botín financió su famoso foro y sus mercados. Fue el último gran botín de la historia romana. Después de Trajano, el imperio dejó de expandirse. El primer emperador que tocó la moneda fue Nerón. En el año 64, Roma ardía en llamas durante 9 días, y Nerón necesitaba dinero desesperadamente para reconstruir la ciudad y levantarse su palacio dorado, la Domus Aurea. Su decisión fue sutil pero letal para la confianza futura. Redujo el peso del denario de 3,9 a 3,4 gramos y bajó la pureza de plata del 98 al 93%. El cambio parecía pequeño, pero estableció un precedente. El Estado podía alterar la moneda para pagar sus cuentas. Durante el siglo II, los emperadores mantuvieron la estabilidad, pero las guerras de Marco Aurelio contra las tribus germánicas, entre los años 166 y 180 forzaron nuevas rebajas. La pureza cayó al 75%. Cuando su hijo Cómodo llegó al poder, ya estaba en el 70%. Y luego, vino la tormenta. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue asesinado por sus propias tropas. Comenzó entonces lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. 50 años con más de 20 emperadores, la mayoría asesinados por sus soldados. Cada nuevo emperador llegaba al trono prometiendo pagas extraordinarias para comprar la lealtad del ejército. El soldado que en tiempos de Augusto cobraba 225 denarios al año, a mediados del siglo III exigía más de 600. Y el Estado, sin minas llenas ni botines, pagaba con la única moneda que le quedaba, la devaluación. Septimio Severo, en el año 200, bajó la pureza al 50%. Filipo el Árabe, en el 245, la dejó en el 30%. Pero el colapso total llegó con Galieno, entre los años 253 y 268. Sus monedas, llamadas antoninianos, tenían apenas un 4 o 5% de plata. En muchos casos, era solo un baño de plata sobre un núcleo de cobre. Un hallazgo arqueológico en Inglaterra encontró más de 5.000 monedas de esta época en un solo tesoro. Casi todas eran antoninianos de Galieno con la capa de plata ya desprendida, mostrando el bronce oxidado. Los comerciantes comenzaron a rechazar la moneda imperial. El escritor Cipriano, testigo de la crisis, dejó escrito: el dinero ya no vale nada, nadie quiere recibir el pago en moneda porque no compra ni lo más elemental. La gente atesoraba las viejas monedas de plata, las de Nerón, las de Augusto, y usaba las nuevas para pagar las deudas más urgentes. El dinero malo expulsaba al bueno de la circulación. Mientras el Estado devaluaba monedas, otro fenómeno drenaba los metales preciosos fuera del imperio. Plinio el Viejo, en el siglo I, ya se lamentaba: no hay año en que la India no nos arrebate 100 millones de sestercios. Esa cifra equivalía a más de 25 toneladas de plata al año que salían hacia Oriente para pagar seda, pimienta, perlas y marfil. Los arqueólogos han encontrado monedas romanas en los puertos de la India, en Sri Lanka y hasta en Tailandia, el testimonio mudo de una fuga imparable. El lujo de las élites romanas no era solo un capricho, era una sangría estructural. Cuando el emperador Tiberio, en el año 22, intentó prohibir el uso de la seda masculina en el Senado, los comerciantes de la Vía Sacra hicieron presión y la ley quedó en nada. Marco Aurelio, 100 años después, subastó los tesoros del palacio para financiar las guerras germánicas, pero no tocó las importaciones de lujo.
Cada moneda de plata que cruzaba las fronteras hacia Oriente era una moneda menos para acuñar el salario de los soldados. El círculo se cerraba. Cuanto menos metal quedaba en el imperio, más tenía que devaluar el Estado. Cuanto más devaluaba, menos confianza generaba. Cuanto menos confianza, más preferían las élites atesorar o gastar en bienes tangibles, incluyendo los lujos orientales. Así, la fuga de metales y la devaluación se alimentaban mutuamente en una espiral que ningún emperador logró detener. El primer emperador que intentó frenar la sangría fue Aureliano, entre los años 270 y 275. Subió al trono en medio del caos. El imperio se había fragmentado en 3 partes, las fronteras estaban desguarnecidas y la moneda era casi de juguete. Aureliano hizo algo inédito. Retiró de la circulación las monedas más degradadas, las refundió y emitió un nuevo antoniniano con un 4% de plata, una cifra modesta pero estable. Para que nadie dudara, marcó cada moneda con el número 21, que indicaba una parte de plata por 20 de cobre. Su lema era Restitutor Orbis, restaurador del mundo, pero su reforma monetaria duró apenas lo que su reinado, 5 años. En el año 284, Diocleciano llegó al poder con una idea clara: la inflación no se arreglaba solo con moneda nueva, sino con control total. En el año 301 dictó el Edicto de Precios Máximos, un decreto colosal que fijaba el precio máximo para más de 1.200 productos, desde el trigo hasta las sandalias, y para todos los salarios, desde el peón hasta el escriba. La pena para quien vendiera por encima era la muerte. El texto completo se grabó en piedra y se expuso en las plazas públicas. Fragmentos de este edicto se conservan hoy en museos de Turquía, Grecia e Italia. Pero Diocleciano no entendía la oferta y la demanda. Si el precio del trigo estaba fijado por debajo del costo de producirlo, los campesinos dejarían de llevarlo al mercado. El edicto generó escasez, mercado negro y una oleada de ejecuciones que no lograron abastecer los mercados. El propio Lactancio, un escritor cristiano de la época, contaba con sarcasmo: se derramaba tanta sangre por una gallina que la gente prefería dejar pudrirse los productos antes que sacarlos a la venta. El edicto fue derogado pocos años después de la muerte de Diocleciano. Quien realmente encontró una salida fue Constantino, el primer emperador cristiano. En el año 309, abandonó definitivamente la plata como base del sistema monetario y creó una moneda de oro puro, el solidus. Pesaba 4,5 gramos, tenía 24 quilates de pureza y su valor se mantuvo inalterable durante más de 7 siglos, hasta bien entrada la Edad Media. Los soldados empezaron a cobrar en solidi de oro, y el gran comercio volvió a funcionar con una moneda de confianza. Pero esa estabilidad tuvo un precio. Constantino transformó el imperio en un estado rígido. Los campesinos quedaron atados a la tierra para garantizar la producción de alimentos, los hijos heredaban la profesión de sus padres, y la economía cotidiana, la del pan, el queso y las sandalias, pasó a depender del trueque y de relaciones de dependencia personal. El mundo romano había dejado de ser aquel de ciudadanos que compraban y vendían con monedas de plata en el foro. La inflación romana no fue una explosión, sino una erosión lenta de la confianza. Comenzó con un emperador que redujo un poco la plata, continuó con soldados que exigieron más paga y terminó con ciudadanos que ya no creían en el dinero que el Estado ponía en sus manos. El denario, que durante 2 siglos había sido el símbolo de la unidad del imperio, se convirtió en un pedazo de cobre que nadie quería. El feudalismo que emergió en la Edad Media fue, en parte, la consecuencia de ese derrumbe. En ausencia de una moneda confiable, la economía se reorganizó en torno a la tierra y las relaciones personales de dependencia. Roma había demostrado algo que ningún emperador quiso reconocer: cuando un Estado gasta más de lo que puede sostener y financia su déficit adulterando la moneda, la confianza se quiebra. Y sin confianza, ni el imperio más poderoso puede mantener su economía en pie. El dinero romano se desvaneció no porque el metal fuera escaso, sino porque la confianza en él se agotó. Y esa lección, escrita en denarios de plata y en antoninianos de cobre, sigue vigente hoy. Gracias por acompañarme en este viaje por Roma y su moneda. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y compartir este vídeo. En el próximo episodio viajaremos a otro lugar, con otra pregunta. Porque preguntando se llega a Roma y a Tebas.